Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Esteban, protomártir del siglo I. Esteban significa coronado. Este santo se llama protomártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Elegido por voto popular, Esteban era uno de los hombres de confianza de los apóstoles. La Sagrada Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, narra que cuando en Jerusalén hubo una protesta de las viudas y pobres que no eran israelitas, porque en la distribución de las ayudas se les daba más preferencia a los que eran de Israel que a los pobres que eran del extranjero, los 12 apóstoles dijeron: a nosotros no nos queda bien dejar nuestra labor de predicar por dedicarnos a repartir ayudas materiales, y pidieron a los creyentes que eligieran por voto popular a 7 hombres de muy buena conducta y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encargaran de la repartición de las ayudas a los pobres. Y entre los 7 elegidos resultó aclamado Esteban, junto con Nicanor, Felipe y otros. Fueron presentados a los apóstoles, los cuales oraron por ellos y les impusieron las manos, quedando así ordenados de diáconos, palabra que significa ayudante, servidor. Diácono es el grado inmediatamente inferior al sacerdote. Los judíos provenientes de otros países, al llegar a Jerusalén, empezaron a discutir con Esteban, que les hablaba muy bien de Jesucristo, y no podían resistir a su sabiduría y al Espíritu Santo que hablaba por medio de él. Siempre les ganaba las discusiones. Lo llevaron ante el Tribunal Supremo de la nación llamado Sanedrín para acusarlo con los falsos testigos, diciendo que él afirmaba que Jesús iba a destruir el templo y acabar con las leyes de Moisés. Y los del tribunal, al observarlo, vieron que su rostro brillaba como el de un ángel. Esteban pronunció ante el Sanedrín un impresionante discurso en el cual fue recordando toda la historia del pueblo de Israel. Está en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, y les fue echando en cara a los judíos que ellos siempre se habían opuesto a los profetas y enviados de Dios, terminando por matar al más santo de todos, Jesucristo el Salvador. Al oír esto, ellos empezaron a rechinar los dientes de rabia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba en pie a la derecha de Dios, y exclamó: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, llenos de rabia, se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los que lo apedreaban dejaron sus vestidos junto a un joven llamado Saulo, el futuro San Pablo, que se convertiría por las oraciones de este mártir y que aprobaba aquel delito. Mientras lo apedreaban, Esteban decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y de rodillas dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, y la comunidad hizo gran duelo por él. Dichoso tú, Esteban, que por proclamar tu amor por Cristo en la tierra, te fuiste a acompañarlo a él en el cielo. Haz que seamos muchísimos los que con nuestra palabra y buenas obras nos declaremos amigos y seguidores de Jesús en esta vida, y seamos sus compañeros en el gozo eterno del paraíso. Amén. Esta fue la historia de San Esteban, historia que leemos en los Hechos de los Apóstoles en las Sagradas Escrituras. Este hecho es un hecho muy especial, muy grandioso, porque él prefirió morir antes de negar a Jesucristo. No cualquiera es capaz, mis hermanos, de hacer las cosas que hizo San Esteban, que cuando se presentaba ante los judíos les hablaba claramente de Jesús. Jesucristo les había dicho que lo anunciaran, que anunciaran la buena nueva. Pero cuando él les habla de todo lo que habían hecho anteriormente sus padres con todos los enviados de Dios, pues a estos no les gustó. No les gustó las palabras de San Esteban. Él les hablaba con mucha sabiduría de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno
del amor que muchos de nosotros nos hace falta. Hermanos, tenemos que proclamar a nuestro Señor Jesús. Tenemos que hablar a nuestros hermanos, no importando que ellos nos tiren con mucha rabia, con mucho odio. Tenemos que seguir adelante. Dios tiene que darse a conocer. Muchos hermanos, hoy en la actualidad, fíjense ya en el año que estamos, después de 2021 años, que Jesús vino aquí a la tierra a enseñarnos la buena nueva, todavía muchas personas se niegan a creer en Él, a creer en su palabra, a creer en lo que nosotros les hablamos de lo que Jesús nos enseñó. No tenemos por qué, mis hermanos, dejar de hablar de lo que Él nos dijo que fuéramos y anunciáramos hasta los últimos rincones de la tierra, a los pueblos más escondidos, a las naciones que se niegan totalmente a escuchar su mensaje. Hermanos, hay veces que cuando hablamos inclusive a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a las personas más allegadas, cuando les estamos hablando de la palabra de Dios, cuando les decimos que se adentren al amor de Dios, que no hay otro amor más grande que el de nuestro Señor Jesucristo, la mera verdad que las personas quisieran hacer lo mismo que hicieron con Esteban, apedrearnos y dejarnos en el olvido. Pero eso no va a suceder, mis hermanos, porque fíjense lo que sucedió con Esteban. Él prefirió ser apedreado antes que negar a Jesucristo, y con su muerte no terminó allí la historia. Su muerte, más bien, llegó a ser más creyentes en la religión de nuestro Señor Jesús, en la religión en la que nosotros hemos siempre creído. Creamos, mis hermanos, no nos neguemos, porque al que llegue a negar a nuestro Señor Jesús, también Él nos negará. Recordemos la palabra de Él, que dice en un evangelio: todo aquel que lo niegue aquí en la tierra, Él nos negará allá en el cielo, cuando estemos en la presencia de los ángeles de Dios. Entonces, no tenemos por qué negar que Él existe. No tenemos que negar su existencia. Él vino para enseñarnos la buena nueva y no para destruir. Como dice aquí en este mensaje de esta historia de San Esteban, que los del Sanedrín emplearon a muchas personas para que hablaran mal de San Esteban y le dijeron al Sanedrín que Esteban andaba diciendo que quería destruir todas las leyes de Moisés. Era una gran mentira, porque Esteban nunca les habló mal de las historias del Antiguo Testamento, de lo dicho por Dios. Cuando él habló a Moisés, cuando habló a los profetas y cuando habló a todos sus seguidores, él les comienza a decir: sus padres, sus antepasados, habían matado a todos los seguidores, a todos los enviados de Dios, y habían acabado por último con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ellos escuchan esto, se lanzan contra él y le comienzan a tirar piedras. Allí acaban por asesinarlo, pero Dios, que se apiadó de él, llegó ante la presencia de nuestro Dios Padre y de Jesús. Fíjense, estas palabras que él menciona, cuando levanta los ojos al cielo y ve a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo sentado a su derecha. Cuando esto sucede, pues con mucho más odio le tiran piedras, lo sacan de la ciudad y allá a las afueras comienzan a apedrearlo. Es algo tan terrible, mis hermanos, que también hoy en la actualidad nosotros, cuando hablamos de la buena nueva de nuestro Señor Jesús, lo que hemos aprendido, lo que Él nos ha enseñado a través de los años, no ha sido en balde. Hay que seguir caminando, hay que seguir anunciando, proclamando la buena nueva de nuestro Dios. Cuando vino a la tierra San Juan Bautista, él que gritaba al pueblo de Israel que se arrepintieran, que hubiera un arrepentimiento digno de Dios, que todas aquellas personas que sí creyeron en él, que creyeron en la palabra de aquel que vendría después de San Juan Bautista, todos los que creyeron, cuando llegó, no quedó destruida la palabra que San Juan Bautista les había anunciado. Entonces, todo lo que nosotros hablemos, todo lo que nosotros enseñemos, siempre y cuando venga de Dios, no será destruido. Siempre con la frente en alto, nunca dejándonos llevar por las mentiras de otros que andan usurpando el nombre de nuestro Señor Jesús, que andan hablando y diciendo que ellos traen la buena nueva aquí a la tierra,
que este mundo ya se va a acabar, que este mundo va a ser totalmente destruido, cosa que es una realidad, pero no cuando ellos dicen, sino cuando Dios lo decida. Ni siquiera Jesús lo sabe, solamente el Padre. Entonces no nos dejemos llevar por esos hermanos que andan anunciando una destrucción total de este mundo, que no falta mucho para que eso suceda. Como les digo, mis hermanos, nadie sabemos cuándo sucederán esas cosas. De que están dichas en las Sagradas Escrituras, sí están dichas, pero nadie sabemos. Es más, yo me imagino que todavía no nos aproximamos ni siquiera a la primera parte de lo que va a suceder. Cuando lo que vaya a suceder en este mundo, cuando la destrucción venga, todo por nuestras culpas, por nuestros pecados, eso lo vamos a ver todos, vivos y muertos. Pero el día nadie lo sabemos. Nadie en esta tierra tenemos la seguridad. Solamente el Dios que nos creó y todos, mis hermanos, por nuestra mala conducta, por lo que hagamos aquí en la tierra. Si lo hemos hecho mal, tratemos de cambiar para que nuestro Dios, que nos ama con ternura, que nos ama de corazón, no nos olvide aquí en este mundo, sino que nos lleve para arriba, así como se llevó a San Esteban por proclamar la palabra de Jesús, la buena nueva que fue anunciada por él y por todos los apóstoles que nos enseñaron la buena nueva de Jesús. Entreguemos pues nuestras vidas a él, que nos da su confianza para seguirle de todo corazón. No nos dejemos llevar por otras cosas que no vienen de Dios, por cosas mentirosas, que al final de cuentas todo eso no va a servir para un servidor que sigue a Jesús. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un feliz día y sigamos a Jesús en las buenas y en las malas.